El versículo que vamos a tomar hoy, como al principio lo leímos, ¿no? En Mateo 4, no es necesario que ustedes vayan allá, al menos que así quieran, pues creo que ya así no lo sabemos de memoria. Mateo 4, versículo 19, ¿se recuerdan? Ahora, la primera parte, no olvidamos de ello. Así que tenemos que decir, y les dijo, ¿no? Y les dijo, en el versículo 19 al principio, y les dijo, entonces decir lo que dijo. Entonces yo voy a decir Mateo 4, 19, y les dijo, y ustedes dicen el resto del versículo sin mirar la Biblia. Sin mirar la Biblia, ¿no? Ok, Mateo 4, versículo 19, y les dijo... Amén, una vez más. Mateo 4, versículo 19. Y les dijo... Muy bien, vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias una vez más por este glorioso privilegio de poder reunirnos como cuerpo tuyo, como iglesia local, para adorarte. Y es lo que estamos haciendo ahora, Señor. Te estamos adorando por medio del estudio de las Escrituras. Es necesario, Padre, ahora el darnos con todo nuestro ser a ello. Que nuestra mente esté enfocada 100% en tu palabra, en la exposición, en la explicación de ella, Señor. Que todo nuestro ser, que todo, no solamente nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestro afecto, todo nuestro ser esté enfocado en ello. Cantábamos, Dios está aquí. Y sabemos que Dios está aquí por medio de su Espíritu. Suplicamos pues que por medio del Espíritu tú nos santifiques por medio de la verdad. Que tú nos formes más a la imagen de Cristo Jesús. Que hoy, Señor, a la luz de la exposición y la explicación de la palabra, podamos convertirnos en pecadores de hombres, para tu gloria, en tu nombre. Amén. Hermanos, aquellos de ustedes que toman nota, el sermón, el estudio, como usted le quiera llamar, hoy se llama evangelismo. Evangelismo o evangelizar, pero yo quise tomar la palabra mejor, evangelismo. Ahora, evangelismo no es el mero hecho de repartir tratados. No estoy diciendo que no se debe hacer, no es lo que yo estoy diciendo, se debe hacer. Si usted lo hace, sígalo haciendo, pero no es el mero hecho de repartir tratados. No es tampoco simplemente algo en la cual nos involucramos de vez en cuando hay un servicio, un culto especial, o para la cena de la Navidad, o algo así. Tampoco es eso. El evangelismo debe de ser en realidad un estilo de vida. Debe ser un estilo de vida. Y a aquellos que están de ustedes, una vez más, que toman nota, yo les quiero dar una definición, la cual yo quiero que ustedes escriban. En realidad, yo quiero que ustedes escriban todos esta definición, porque creo que le va a ser de bendición. A mí me ha hecho de gran bendición el poder definir evangelismo de esta manera. Entonces, si están tomando nota, evangelismo es cuando amamos tanto a Cristo que lo queremos promover. Promover en el sentido de hacerlo conocer. Evangelismo es cuando amamos tanto a Cristo que lo queremos promover. Y cuando amamos tanto al prójimo que lo queremos introducir a Cristo para que sean salvos. Lo repito, evangelismo es cuando amamos tanto a Cristo que lo queremos promover, hacerlo conocer.
Y cuando amamos tanto al prójimo, que los queremos introducir a Cristo para que sean salvos, Entonces, nuestro pasaje de hoy, Mateo 4:19, tiene especial significado para los apóstoles, ¿sí? Especialmente aquí, en este contexto, a Pedro y a su hermano Andrés. Pero el principio, ¿no?, de todo de aquel que sigue a Cristo, o sea, un discípulo que se debe de convertir, o que Cristo, ¿no?, le enseña, lo convierte en pecadores de hombres, es para todos, ¿no? En el mensaje yo lo voy a dividir en 3 partes o 3 puntos. Si están tomando nota, pueden ya desde ahora tomar punto 1, punto 2 y punto 3. Van a ver el esquema en realidad completo del estudio. Primero, o sea, número romano 1, una proposición o propuesta. Algunos le dicen una tesis. Segundo, 2 pruebas. 2 Romanos, 2 pruebas o evidencias. Y tercero, número romano, implicaciones. ¿Ok? Una proposición, 2 evidencias, implicaciones. Entonces, lo primero que yo quiero hacer es una propuesta o una proposición a ustedes. Yo le quiero proponer a ustedes, ¿no? Yo quiero hacer esta propuesta a ustedes. Entonces, es la número 1. Y es esta, que todo discípulo, lo puede escribir, sería bueno también, que todo discípulo debe amar a los perdidos, orar por ellos, que todo creyente o discípulo debe amar a los perdidos, orar por ellos y con sabiduría y ternura explicarle el Evangelio. ¿Lo pudieron escribir? ¿Sí? ¿Sí o sí? ¿Tú sí? Ok. ¿No? Ok, tu esposa son una sola carne. Ok, ya te entiendo. Entonces, esa es la propuesta, esa es la proposición. Eso es lo que yo le quiero proponer a ustedes. Que todo discípulo de Cristo, todo discípulo de Cristo, ¿no?, debe amar a los perdidos, o sea, a los no salvos, ¿no?, orar por ellos y con sabiduría y ternura explicarles el Evangelio, pues es el único medio para que sean salvos, para que no vayan al infierno. Ahora la pregunta es, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o sí? No, si no están en acuerdo, está bien. Pues en realidad yo pienso darle evidencia de la palabra. Pero creo que hasta ahora todos debemos de estar de acuerdo. ¿Sí? Amén. Ok. Entonces eso implica que que yo, como discípulo de Cristo, ¿no?, amo al prójimo, amo a los no perdidos, de forma tal que yo oro, ¿no?, por ellos, y con sabiduría y ternura busco, ¿no?, oportunidades para explicarles el Evangelio. No se olvide de las palabras sabiduría y ternuras, ¿no? Ahora bien, una vez más, recordemos que en el texto de nosotros, Mateo 4:19, ¿no?, como le dije, especialmente tiene un significado especial para los apóstoles. Especialmente aquí él le habla a 2 hermanos que tenían como negocio o trabajo o vocación pescar, ¿no? Él le dice, ok, síganme
a mí, le dice Cristo, sígame, y un discípulo, un creyente es alguien que escucha la voz de Cristo, ¿no? Diciéndole, sígueme, ¿no? Todo por medio del Espíritu Santo, por medio de todo discípulo de Cristo, es aquel que oye la voz de Cristo, que le dice, sígueme o ven a mí, ¿no? Y donde el Espíritu obra de tal manera que no podemos decir que no. Y nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Él y comenzamos a seguirle a Él, ¿no? Ahora bien, aquí a los apóstoles Jesús le llamó a seguirlos a ellos de vocación. O sea, a tiempo completo, todo el tiempo. Dice que el venir a Cristo para los apóstoles significó que ellos tenían que dejar todo y darse completamente a seguir a Cristo todo el tiempo, ¿ok? Pero la mayoría de nosotros, o a la mayoría de ellos incluso, a lo cual Cristo llamó así a seguirle, le llamó en el contexto de, vengan conmigo, por ejemplo, Lucas 8, para que ustedes vean cómo Cristo llamó a la mayoría de las personas, a la gran mayoría de personas. Lucas 8, versículo 36 y 39. ¿Lo tienen todos? ¿Lo tienen todos? Ok, pueden decir amén. Ok, sin pena, hermanos, sin vergüenza y sin pena. Entonces, Lucas 8, versículo 38, dice, y el hombre de quien había salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Ok, o sea, hasta ahora hay un endemoniado, Jesús le saca los demonios y ahora, ¿no?, le ruega al Señor que lo deje ser prácticamente como uno de los apóstoles, como uno de estas personas que vivían siguiéndolo a él, ¿no? Y Cristo le dice esto, ¿no? Salieron todos los demonios, se le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciéndole, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán de grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuántas grandes cosas había hecho Jesús con él. Si se fijó, Jesús le dijo, vete a tu casa y cuéntales a todos cuántas grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y él le dice, y él se fue y dijo cuántas cosas Jesús había hecho con él. En las Escrituras, hermanos, claramente, de muchas formas, las Escrituras enseñan que Jesús es Dios, ¿no? Pero el punto que quiero ver con usted aquí es que a algunos Dios los llama a seguirle a él a tiempo completo, de vocación. Nosotros le llamamos como pastores, le llamamos como evangelistas, le llamamos misioneros, personas que de vocación buscan o se convierten en pescadores de hombres. Pero la mayoría de personas, la mayoría de nosotros, Cristo lo llama como a este hombre, ¿no?, que estaba endemoniado, a ir a la casa, ir a la vida normal de ellos, ¿no?, a su casa, a su trabajo, a la escuela, a la universidad, ¿no? Y decir y contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Pero ojo, en todo caso, todo discípulo de Cristo se tiene que convertir en un pescador de hombres, ya sea de vocación, tiempo completo, o ya sea en una vida normal, por así decir, ¿no? Todo discípulo de Cristo es llamado a ser un pescador de hombres. Esa es mi proposición. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora, sí o sí? Sí. Ok. Ahora bien, quiero dar dos pruebas
para demostrar esto. Alguno de ustedes estará pensando, 2 pruebas o evidencia, pero esto es tan esencial que para qué perder el tiempo viendo pruebas o evidencias bíblicas. Lo sabemos. La triste realidad de que tan pocos dentro del pueblo de Dios toman esto en serio me lleva a mí a pensar que es necesario el ver las pruebas, el estudiarlas y el pedirle al Señor que nos haga pecadores de hombres, ¿no? Entonces, 2 pruebas. Número 1, y la voy a mencionar esta por el tiempo, no voy a exponerme en ello o a expanderme en ello. Número 1, la comisión y requisitos de Cristo. Por supuesto, las cuales todo creyente es mandado a obedecer, ¿no? La primera línea de prueba o de evidencia es la comisión y requisitos. La Biblia está llena de ella. La más conocida de ella es la Gran Comisión, en Mateo 28, ¿no? Versículo 18 al 20, que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿no? Y debajo de la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Así que y versículos como ellos, hay uno tras otros, ¿no? Lo conocemos en muchas de las ocasiones como la Gran Comisión. Esta es nuestra comisión. Esto es nuestro deber. Esto es a lo que el Señor Jesucristo llama a todos los que llama a Él. Le dicen, vayan y hagan discípulos. Discipulen, evangelicen, enseñen, ¿no? La palabra de Dios. Pero la segunda línea de evidencia es esta. Escríbanlo. El ejemplo de Jesucristo, el cual todo discípulo es llamado a seguir. El ejemplo de Jesucristo, el cual todo discípulo es llamado a seguir, ¿no? Miren, mi meta es que el Espíritu de Dios venga y nos bendiga y nos santifique, ¿no? Y nos lleve a querer, a hacer aquello que ya nosotros queremos hacer, pues el Espíritu de Dios está obrando en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que todo discípulo de Cristo verdaderamente quiere ser. El problema es que muchas veces no lo hacemos. Así que mi deseo y mi oración es que el Señor Jesucristo nos lleve a hacer lo que ya queremos hacer, pues el Espíritu de Dios está obrando en nuestras vidas, ¿no? Entonces, el ejemplo de Cristo, primero, ¿no? Para desarrollar, como le dije, el cual todos somos llamados a seguir. Es tan obvio, como le dije al principio, ¿no? Al ver la vida de Cristo, que su pasión, que aquella pasión, ¿no? que consumía su alma, era literalmente venir y buscar lo que se había perdido, ¿no? Y Jesús se acerca a todo tipo de personas, y le habla a ellos acerca del estado del alma de ellos, ¿no? Del amor de Dios, del perdón de Dios, de la vida eterna, pero también le habla de su ley, del pecado y de la condenación eterna, una vez tras otra, a todo tipo de personas. Constantemente el Señor Jesucristo vivió buscando y salvando lo que se había perdido, hasta literalmente en el momento de su muerte. Por eso se puede decir de él que así como vivió, así murió. ¿Por qué? Porque hasta en la misma cruz el Señor Jesucristo le ruega al Padre: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Padre, sálvalos. Porque no saben lo que hacen. ¿No? Miren, no vamos a ir allá, solamente lo voy a decir. Mateo 10:24 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor.
Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuese perfeccionado será como su maestro. Estos versículos lo menciono simplemente porque nos dan el principio o la verdad bíblica, ¿no? Que todo discípulo es una persona que sigue a un maestro, en este caso al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque quiere aprender de Él para ser igual que Él. ¿Entienden? Eso es lo que un discípulo es. Eso es lo que un discípulo de Cristo es. Es una persona que sigue a Cristo, aprende de Él para ser igual que Él. Amén. Eso es lo que un discípulo es. Eso es lo que un cristiano es, ¿no? Romanos 8:28. Aquí sí pueden venir conmigo. Romanos 8:28 y 29 es un versículo que muchas veces se tuerce para decir lo que no dice, pero con la gracia de Dios nosotros no vamos a hacer eso. Dice el versículo 28 de Romanos 8, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito, subraye la palabra propósito, son llamados. Son llamados. Y ahora él dice en el versículo 29 cuál es el propósito por la cual él lo llama, en lo cual él hace que todas las cosas le ayuden, para la cual él hace que todas las cosas le ayuden. El propósito o el bien que él está hablando aquí. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué los salvó? ¿Para qué lo predestinó? ¿Para qué lo llamó? Lo pueden decir en voz alta, hermano, sin temor. Para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. El propósito eterno de Dios en la salvación, hermanos, es hacernos como el Maestro, ¿no? Como el Señor, como Cristo. Okay, entonces, el discípulo, el ejemplo de Cristo, al cual todos somos llamados a seguir. Eso es lo que queremos hacer. Pero también nosotros, hermanos, nos queremos alinear con el propósito eterno de Dios para salvarnos. ¿Y cuál es? El mismo, el ser hecho a la imagen del Señor Jesucristo, a la imagen del Señor Jesucristo. Oh, y esto no es algo que debemos de esperar hasta recibir un cuerpo glorificado y así entonces en el sentido en el sentido literal de la palabra ser igual que Él. No, esto es algo a la cual el discípulo de Cristo se da conscientemente todos los días, ¿no? A buscar ser por el Espíritu Santo en la luz primordialmente de la lectura, del estudio, de la exposición de la palabra de Dios, el ser formado a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, lo que vamos a ver entonces son algunos versículos o algunas ocasiones en la cual Jesús, ¿no? Se encuentra con personas, con diferentes personas, para buscándolos y salvándolos. Entonces, para ello venga conmigo primero al libro de Juan. Al libro de Juan, capítulo 3. El primer ejemplo. Al final del libro de Juan, el apóstol Juan nos da el propósito por el cual él escribe este libro, ¿no? Y él dice que estas cosas él escribió para que conozcan que Cristo es el Hijo de Dios, para que las personas conozcan, sepan que Jesús es el Hijo de Dios, dice, y para que creyendo esto sean salvos. Entonces debemos de entender, porque Juan nos da el propósito primordial por la cual escribió el libro, ¿no? Que no nos debe de extrañar que cuando vemos todas estas cosas, todos estos eventos, ¿no? Están diseñados para ellos y también para nosotros, para que ellos vean y también nosotros, como le he dicho, y conozcan que Jesús es el Hijo de Dios, y para que al conocer esto, para que al saber esto, sean salvos, ¿no? Primer ejemplo, Juan 3, podemos comenzar a leer en el versículo
Bueno, vamos a leer el versículo 14, pero permíteme decirle simplemente lo que ocurre aquí. En Juan 3, ¿qué tenemos? A Jesús hablando con Nicodemos. Y Nicodemos, según nos dice el mismo libro, no era un principal entre los judíos. Y este vino de noche a Jesús, él no tenía curiosidad acerca de su persona, y le hace una pregunta al Señor. El Señor no le contesta. El Señor, Él tiene un propósito, Jesús tiene otro propósito, por así decir. Inmediatamente le dice a Nicodemo: Nicodemo, a ti lo que te hace falta es ser salvo. Nicodemo, tú lo que necesitas es nacer de nuevo, Nicodemo. ¿No? Y le explica cómo es el nuevo nacimiento. Le dice que es algo que proviene de arriba. Le dice que es algo la cual Dios tiene que hacer en él. No es algo que él puede hacer por sí mismo, ¿no? Pero el pobre Nicodemo no entiende, como decimos nosotros los dominicanos, sobre todo, ni papa. El pobre Nicodemo no entiende nada. Y Jesús no se queda satisfecho con ello. Jesús le sigue explicando. Ahora Jesús cambia la táctica, por así decirlo, el método, para seguirle evangelizando. Y le dice ahora a Nicodemo lo que Dios tiene que hacer en él, nacer de nuevo para ser salvo, sino lo que Nicodemo tenía que ser para ser salvo. Y él le dice: Nicodemo, tú tienes que creer. Y le habla de fe. Nicodemo, tú tienes que tener fe. Nicodemo, tú tienes que confiar en el Hijo de Dios. ¿Y dónde lo vemos? Bueno, por ejemplo, en el capítulo 14. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea, ¿qué? Salvo por él. Nicodemo, tú tienes que creer que Jesucristo, que él, en el Hijo de Dios, tú tienes que confiar en el Hijo de Dios para ser salvo. Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo puedo decir: Nicodemo, porque de tal manera Dios te amó. De tal manera Dios te amó que dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él no te pierdas, mas tenga vida eterna. Fue en contexto que leemos este versículo, que todos ustedes saben, el versículo 16. Pero es muy posible que sea todo esto en la conversación con Nicodemo, porque no es hasta el versículo 22 que él dice: después de esto, entonces comienza a hablar de otra cosa. No importa que Jesucristo quería buscar y salvar a Nicodemo, que Dios le haga nacer de nuevo y que Nicodemo ponga su confianza, su fe en el Hijo de Dios para que sea salvo y no vaya a condenación. Juan 4, otra persona. En esta ocasión vemos a una mujer samaritana. ¿Sí? Entonces aquí Jesús y la mujer samaritana, así mismo lo tienen, por ejemplo, muchos de ustedes en su Biblia, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, antes de entrar a la historia o a lo que pasó, ¿no?, con Jesús y la mujer samaritana, por si acaso algunos de ustedes no saben, los samaritanos no eran personas solamente odiados por los judíos, sí, no, que los judíos los rechazaban, no querían saber de ellos, pero Jesús sí, ¿no? Y los samaritanos tenían algo que ellos creían en la palabra de Dios, ¿no? Pero ellos no creían en toda o en la plenitud de la palabra de Dios o de la revelación divina, la palabra de Dios. Ellos tomaban cierta parte de la palabra de Dios y creían en ciertas partes de la palabra de Dios. No debe asombrar. El mundo está lleno de samaritanos. Creen ciertas cositas aquí y allá, pero no creen en la plenitud o en toda la palabra de Dios. Toman lo que le conviene y lo que no le conviene no lo creen. Los musulmanes son así. ¿Sabía usted? Los musulmanes creen en algunas cosas de las Escrituras, pero no en la plenitud de ellas. ¿Quiénes más son así?
¿Ah? Lo puede decir alto. Yo no. Los testigos de Jehová también son así. No creen en toda la palabra de Dios. ¿Quiénes más son así? ¿Ah? Sí, pero quiero que sean más específicos. Los católicos, romanos, hermanos, también son así. Creen en algunas cosas, pero no en la plenitud de ella, no en la totalidad de ella. ¿Quiénes más son así? Los mormones. ¿Quién dijo eso? Los mormones. No, ya los testigos de Jehová lo dicen, ¿no? Y por supuesto, prácticamente todo el mundo, ¿no? Mi cuñado, por ejemplo, tristemente, él dice que él cree en la palabra de Dios, pero él cree algunas cositas, pero la totalidad de la revelación divina la rechaza, ¿no? Ok, entonces aquí está, vamos a ver a esta mujer. Jesús viene, miren lo que dice el versículo 4:4, que le era necesario pasar por Samaria, le era necesario pasar por allí. ¿Por qué? Porque él vino a buscar y a salvar a esta mujer samaritana. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ello, hermano, por el corazón de Jesús, ¿no? Y Jesús empieza hablándole a ella, ¿no? Y se ofrece a sí mismo a ella como el agua de vida eterna, ¿no? Una vez más, la pobre mujer no entiende ni papa de lo que Jesús también le estaba hablando, ¿no? Entonces Jesús, por así decir, cambia la táctica, ¿no? Y le dice, ve, busca a tu marido. Creo que está en el versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, no, Jesús, el 16. El 16. Estas luces aquí cada vez más y más están, va a haber que mandar a cambiar las luces. O yo ponerme espejuelos. ¿Cuál de las dos? Miren, no son las luces, se equivocaron, no son mis ojos. Aquí se equivocaron todos. Todos ustedes están pensando, Juan Carlos ya tiene casi 50 años. No, las luces, hermanos, no son los 38 años que yo tengo. Entonces Jesús le dijo, llama a tu marido y ven con él. ¿Qué hace Jesús con ellos? Jesús ahora está exponiéndole su inmoralidad. Pero la mujer no se ofende. La mujer no se ofende, ¿no? Y la mujer le dice, bueno, él le sigue, ella le dice, ¿no? Bueno, déjenme leerlo. Simplemente respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has hecho. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos ha tenido. No 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Tú has tenido 5 esposos, 5 maridos. Y con el que él vive y con quien tú vives hoy, no es tu esposo, no es tu marido. Ojo, un paréntesis bien chiquitito. Si tú vives con una mujer que no te ha casado legalmente, públicamente, no es tu esposa. Estás en fornicación. Está en fornicación. Es muy claro en las escrituras. El convivir con una persona, por más que tú la ames, no es un matrimonio. Amén. Amén. No, entonces le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Una vez más, ella no se ofende. Me parece que tú eres profeta, ¿no? Entonces ella le hace ahora una pregunta teológica. Ya nos estamos acercando más a lo que Cristo quiere hacer con ella, ¿no? Y le hace una pregunta y dice, ¿dónde es necesario orar? No, porque los judíos dicen una cosa, nosotros decimos otra cosa. Y Jesús en realidad, en esencia, le contesta, mira, eso no es necesario. El lugar, el sitio no es necesario. Lo que es necesario es adorarle a Dios en espíritu y en verdad, ¿no? Y le dice, eso, bueno, versículo 25, el 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, ya no va a declarar todas las cosas, no va a decir toda la verdad, no va a haber esta confusión dentro de nosotros.
Gloria a Dios. Miren lo que el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Tú estás esperando al Cristo, al Mesías, al Salvador. Mujer, yo soy. Yo soy. Y la mujer se emocionó tanto, ¿no? Que fue corriendo al pueblo, a Samaria, a decirle a los hombres. Interesante que dice, que diga a los hombres, no dice a las mujeres, a los hombres, todo lo que el Señor Jesucristo le dijo. Y le dijo, vengan, yo quiero que ustedes conozcan al Cristo, al Salvador. Él me ha declarado todo lo que yo he hecho en mi vida, ¿no? Y en el versículo 39, por ejemplo, dice, y muchos de los samaritanos, ¿no?, de aquella ciudad creyeron en él, o sea, en el Mesías, en Cristo, por las palabras de la mujer, que daba testimonio diciendo, por supuesto, entre otras cosas, y dijo todo lo que yo he hecho. Entonces el versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y les rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y miren lo que pasó. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Los judíos no querían saber de ellos y Jesús dijo, es necesario que yo vaya allá. Hay una mujer que yo tengo que salvar. Es necesario que yo vaya y la salve y con ella voy a salvar también a muchos más samaritanos. ¿Por qué? Porque esa era la pasión de Cristo. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Miren, el capítulo 5, no vamos allá, comienza tremendo choque. Dicho sea de paso, tiene 5, 6, 7, 8, 9, no sé cuántos capítulos. Y entre una enseñanza y otra, Juan sigue hablando de este conflicto y este choque entre Jesús y los fariseos y los religiosos y los líderes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, comienza con que él sana a un paralítico un día de reposo. Dice, oye, espérate. Lo tratan de acusar que rompe la ley de Dios, ¿no? Y Jesucristo no dice, yo soy el Señor del sábado, haciéndose pasar como Dios, igual a Dios. Ellos entienden lo que Jesús le está diciendo, ¿no? Incluso, estoy en el capítulo 4. Sí. Espérense. En el 5, haciéndose igual a Dios. El 18. Ellos entendieron lo que Jesús le estaba diciendo. Y Jesús retrocede. Jesús no retrocede. Jesús le dice, no. Yo no solamente soy el Señor del sábado. El Creador le está diciendo. El Creador. Yo también soy aquel que tengo potestad de dar vida, de levantar muertos. Es más, el Señor Jesucristo dice, es más, es tanto así que va a venir un día en que todo aquel que está en los sepulcros va a escuchar la voz mía. Y los que hicieron lo bueno, en el sentido de creer en mí, van a resucitar para la vida eterna. Y los que hicieron lo malo, es decir, los que me rechazaron, van a resucitar para condenación. Dios me ha dado potestad a mí de dar vida, de levantar muertos, de dar vida eterna, por supuesto. ¿Y saben más lo que ha hecho Dios? Dios me ha dado potestad a mí de juzgar a todo ser humano. ¿Para qué? Él le dice, para que todos me adoren a mí, así como adoran al Padre. Jesús en ningún momento, ni por una pulgada, retrocedió. Ellos decían, este se está haciendo igual a Dios, este está confesando ser Dios. Y el Señor Jesucristo de una y de otra forma le dijo, sí, yo soy Dios. Yo soy el que voy a juzgar. Yo soy el que doy vida. Yo soy el Señor, el Creador. ¿Y saben por qué? Él está diciendo esto a estos fariseos religiosos que lo querían, que lo buscaban matar. El versículo 34 nos lo dice, la última parte. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Miren lo que él le dice. Mas digo esto para que vosotros sean salvos.
Ese era el corazón de Jesús, incluso para aquellos que lo querían matar. Yo le estoy diciendo esto para que ustedes sean salvos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y este grupo de religiosos estaban perdidos. Y el Señor Jesucristo, yo le estoy diciendo esto para que ustedes sean salvos. Para que ustedes crean en mí, para que ustedes crean sí que yo tengo potestad de dar vida, y para que confiando en mí ustedes resuciten un día para vida eterna en lugar de que resuciten para salvación. Mateo 9, por favor. Vemos otra ocasión. Mateo 9, versículo 9. Aquí tenemos a Jesús. Sale el encuentro de Leví, de Mateo, el escritor del libro, que se convierte en un apóstol. Jesús lo convierte, le hace a él un apóstol. Entonces, Mateo, ¿qué nos dice las escrituras que era? Un publicano, o sea, un recolector de impuestos, una persona odiada hasta la tambora, por así decir, por los judíos, porque era judío, pero había traicionado al pueblo judío, yéndose a trabajar para los romanos para recaudar impuestos para ellos, para los romanos, ¿no? Ahora bien, ¿qué hace Jesús con este, podríamos decir, traidor, ladrón? ¿Por qué? Porque era un corrupto. ¿Qué Jesús hace con él? Miren, simplemente el versículo, vamos a leer desde el versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, me pasé. Jesús le dice, sentado el 9, sígueme. Le dice, sígueme. Entienda algo. Le dice más de eso, por supuesto. Pero en las escrituras, en Mateo, en este caso, él hace una historia y él nos da todos los detalles de las cosas. Imagínense, se cogería solamente tal vez los detalles el libro de Mateo. Él le explica, y le dice, sígueme. ¿Qué hace Mateo? Mateo deja su cosa y le sigue. Pero Mateo se puso tan contento con Jesús, y con la salvación, que tira una fiesta. Tira un banquete. ¿Y quiénes van al banquete? A la fiesta, los amigos de él. Cuando usted hace una fiesta, ¿quiénes invitan? A sus amigos. Y dice, y entonces allí fue el versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos también que estaban allí. Ahora fíjense lo que pasó. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended qué es lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo no vine por ustedes. Si ustedes se creen justos, si ustedes se creen angelitos que no hacen nada malo, yo no vine por ustedes. Yo vine por ellos, por pecadores, por injustos, por personas que están conscientes que la ley le está acusando en la conciencia, que ellos están conscientes de que son pobres pecadores que necesitan la salvación. Él dice, yo vine por ello, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Lucas 15, regresando al libro de Lucas 15, por el tiempo no voy a hablar mucho de las parábolas, pero simplemente basta por ahora decir que el Señor Jesucristo hace una parábola, o hace tres. Y él nos dice, el escritor nos dice, el propósito por la cual Jesús hace esas tres parábolas. ¿Dónde lo dice?
Hubo un propósito por la cual Jesús hizo esta parábola. Miren el versículo 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y Jesús hace entonces 3 parábolas para decirle: por supuesto, porque yo soy como Dios. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él le hace 3 parábolas, ¿no? La parábola de la moneda perdida, de la, de la oveja, ¿no? De la moneda y del hijo perdido, o el hijo pródigo, como lo conocemos. ¿Y para qué Él le hace estas 3 parábolas? Para decirle en esencia lo que le dice al final de cada parábola. Por ejemplo, el versículo 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y le dice lo mismo al final, en esencia, al final de cada parábola. Y le dice también: cada vez que el Hijo del Hombre, que está buscando y encuentra lo que se había perdido, en el cielo hay tremenda fiesta. Los ángeles y Dios se gozan en una forma increíble, le dice Él. Porque eso es mi deseo, ese es mi propósito, ese es mi plan, esa es mi meta. Yo vine a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y cuando yo lo encuentro y cuando yo lo salvo, no solamente los ángeles, pero Dios el Padre hace una fiesta. Gloria a Dios. Cuando un pecador se arrepiente, es muy bueno que estemos nosotros aquí, que le alabemos al Señor. Es bueno, es necesario, es lo que Dios requiere. Pero cuando uno dentro de nosotros se arrepiente, oh, hermanos, gloria a Dios, qué fiesta. Nosotros también deberíamos de hacer fiesta. El último pasaje, Lucas 19, y con esto termino. Y vamos a la implicación para cerrar. Lucas 19. Aquí tenemos a Jesús y a la famosa historia de Jesús ¿con quién? Con Zaqueo. Con Zaqueo, ¿no? Y el versículo 5 nos dice quién era este, ¿no? Yo estoy en la página equivocada. Jesús y Zaqueo. Miren, el versículo 5 dice, bueno, al principio, ¿no? Nos dice que Zaqueo era un... ¿Quién era Zaqueo? Un publicano. No, mire, era un jefe de los publicanos. Este sí era un pillo. Sí, este sí era un traicionero. Este sí era un corrupto. ¿Y qué hizo Jesús con él? Zaqueo sabía que era necesario que Jesús pasara por este camino. Zaqueo tenía un problema que tienen algunos de ustedes, nombres no lo voy a mencionar, que no era muy alto, ¿no? Entonces él ve un árbol bien frondoso y se sube allí, porque quería ver cuando Jesús pase. Y cuando Jesús está pasando, casualidad de casualidad, Jesús se para bajo el árbol. El pobre Zaqueo seguro estaba temblando y lo mira. Y el pobre Zaqueo, uy, Zaqueo baja rápido, Zaqueo. ¿Por qué? Zaqueo, ¿por qué es necesario que hoy yo vaya a tu casa? Zaqueo, ¿por qué es necesario que hoy yo te salve? Zaqueo, hoy la salvación ha llegado en tu hogar, le dice más adelante. Y los fariseos otra vez, pero con mayor afecto, con mayor fervor, le dice, este sí es verdad que se la pasa solamente con los pecadores y los publicanos. Este tal vez igual que ellos. Jesús le dice, no, lo que pasa es que mi meta, mi corazón, mi propósito, lo que yo más busco es buscar al pecador para salvarle. Ustedes lo ven, hermanos, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra vez. Al Señor que vino para buscar y salvar. Y ustedes ven a personas así como Zaqueo, como la mujer samaritana, etcétera, etcétera, etcétera. Una y otra y otra y otra y otra historia. A Jesús haciendo que una y una cosa, buscando y salvando al pecador.
Y nosotros, hermanos, tenemos que ser igual que Cristo. No en el sentido de que nosotros salvamos a Cristo, pero en el sentido de que lo tenemos que imitar su pasión, su meta, su propósito, y ir y buscar y salvar al pecador. En el sentido de exponerle con sabiduría y ternura el evangelio para que Dios el Espíritu lo salve. Implicaciones, número 1. ¿A quién nos parecemos más? Y ahora hay silencio. ¿A quién nos parecemos más? Yo le he leído cómo los fariseos se comportaban y cómo Jesús actuaba con relación a los pecadores. ¿Cómo los fariseos actuaban? En indiferencia, en rechazo, en acusaciones. Los fariseos estaban bien yendo a su iglesia, por así decir, si usted me permite, y allí aprendían y adoraban y oraban. Jesús dice, no, yo vine con una misión. Yo vine a buscar y a salvar al pecador. Mi pregunta para ti, para mí, ¿a quién nos estamos pareciendo más? Dentro del pueblo de Dios, hermano, no puede haber indiferencia para el pecador. No puede. Es en esencia totalmente contrario a nuestro Salvador, a nuestro Señor, al cual nosotros decimos que lo queremos imitar. Y el Señor Jesucristo vino con un propósito, fundamentalmente con un propósito, buscar y salvar al pecador. ¿Será que la vida de tantos cristianos es tan superficial, tan insatisfactoria, que será porque no se están dando a buscar y a salvar lo que está perdido? ¿Será por eso? Segunda implicación, lo cual es obvio y lo he dicho de muchas maneras, pero lo voy a decir una vez más. Imitar a Cristo es la obligación de todo aquel que confiesa ser creyente. Imitar a Cristo es la obligación de todo aquel que se llame discípulo de Cristo. Amén. Por supuesto. Lo más fundamental, lo más esencial, hermano, cuando Cristo viene, ¿para qué viene? Para buscar y salvar lo que se había perdido. En la vida de Cristo, lo más fundamental, lo más esencial, lo que vemos a Él hacer una y otra vez, es buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando Jesucristo resucita de los muertos, Dios el Padre le levanta de los muertos, ¿no? Y lo pone a la diestra de Él y le hace a Él Señor y Cristo. ¿Para qué? Para que Él, de esa posición de Señor y Cristo, de arrepentimiento y fe, para salvar. El Señor Jesucristo vino para salvar, el Señor Jesucristo vivió para salvar y el Señor Jesucristo resucitó para salvar. No podemos escapar de lo más básico, de lo más elemental de Cristo Jesús e imitarle en buscar y salvar al pecador. No podemos quedar satisfecho con menos de ello. No se trata, hermano, de solamente venir el domingo a la iglesia y estar satisfecho con él. Escuché la palabra, escuché buena doctrina, aprendí más. No. Se trata primordialmente, hermano, en esencia, de ir a buscar y a salvar lo que está perdido. ¿Cómo poder decir, yo soy un imitador de Cristo, cuando en lo más esencial de Cristo no le estoy imitando? Y para terminar, tercera implicación. Y aquí volvemos a la definición. Que yo le dije a ustedes que era evangelizar. ¿Ah? Lo pueden decir alto, hermano. Si lo escribió. Sí, pues es el único forma o camino de ser para ser salvo. ¿Usted escuchó esto? Evangelizar es cuando nosotros
amamos tanto, tanto, tanto a Cristo que lo queremos promover. Cuando usted vino al Señor, aquello que le decimos, el primer amor, ¿qué hacía usted? A hablarle a todo de Cristo, hablar de Cristo, hablar de Cristo, hablar de mis Cristo me salvó, Cristo murió por mí, Cristo, 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 Cristo me amó, Cristo me llamó, Cristo me perdonó, Cristo murió por mí, Cristo, Cristo, Cristo. Evangelismo es amar tanto, tanto a Cristo que le hablo a los demás de Cristo, Cristo, Cristo. Y amar al prójimo tanto o lo suficiente que busco orar por ellos y con sabiduría y ternura explicarle a ellos la grande cosa que hizo Cristo por mí, el Evangelio. Pregunto, y créeme que yo me la hice, ¿será que no está amando tanto a Cristo? ¿Será que no está amando tanto al prójimo? Esta prédica, enseñanza, como usted le quiera llamar, primordialmente la construí para mí. Y quiera Dios que haya sido también para usted. Y quiera Dios, en su buena voluntad, que usted salga de aquí y diga, hoy Dios me habló. Hoy Dios me dijo que tal vez mi amor por Él, por Cristo, no es igual. Que el amor por el prójimo tal vez ya... Y que Dios le haga a usted y a mí, pecadores de hombre. Vamos a orar. Padre Santo, te damos tanta gracia. Que el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, sin esperanza. Íbamos al infierno, al castigo eterno. Pero gracias que el Hijo de Dios se encarnó y vino a buscar y a salvarme a mí, a buscar y a salvarnos a nosotros. Oh Señor, perdónanos. Perdónanos si no estamos haciendo suficiente énfasis en lo que las Escrituras hacen énfasis. Si no estamos imitando a nuestro Salvador, a nuestro Señor, en lo más esencial y fundamental de su vida. Padre, ayúdanos a hacer planes, a tener metas cuya prioridad sea ir y buscar lo que están perdidos. Llénanos de sabiduría y ternura para en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la casa y donde quiera que tú nos lleves, ir a hablarle a los demás de Cristo con sabiduría y ternura para que ellos conozcan a nuestro gran Dios y Salvador y sean salvos y no se vayan al infierno eterno. Es en tu nombre, Señor. Te rogamos que nos haga hacer aquello que queremos hacer, pues el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Gloria a Dios. Amén.